Diga, Amén, amén. vamos a Amén. continuar nuestra clase hoy acerca de el Espíritu Santo. Vamos a continuar viendo cómo actúa el Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús. En las clases pasadas pues vimos cómo fue el tema de el ungimiento de Jesús, y no solamente el ungimiento, sino también las razones para dicho ungimiento. Pero también vimos una parte muy práctica o de una aplicación a nuestras vidas, a nosotros, porque el Espíritu Santo no ha cambiado. ¿Y por qué el Espíritu Santo no ha cambiado? Porque el Señor no cambia. Vamos a hablar de que Jesús era un hombre lleno del Espíritu Santo. Jesús fue una persona llena del Espíritu Santo. Y quiero que prestemos atención, hermanos, porque nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a vivir en nosotros, pero nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y eso sonaría como un poco contradictorio. Hermano, ¿cómo así que necesito ser lleno del Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo ya vive en mí. Si el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, sin embargo, nosotros necesitamos cada día llenarnos más del Espíritu Santo, ¿sí? Pero vamos a ver cómo fue que el Espíritu Santo, o cómo era que Jesús, el Jesús de los evangelios, estaba lleno del Espíritu Santo. Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Hay dos referencias específicas al hecho de que el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Son estas. Lucas capítulo 4, versículo 1, que dice que estaba lleno del Espíritu Santo después de su bautismo. Entonces vamos a leerlo. Dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu Santo en el desierto. Y aquí empezamos, hermanos, quiero que empecemos a desmenuzar esto un tanto. ¿Por qué razón? Cuando yo digo que X o Y persona es llena del Espíritu Santo, ¿cómo nos imaginamos nosotros eso? Dos, tres de ustedes que opinen, que me digan, ¿cómo se imaginan ustedes eso de que una persona es llena del Espíritu Santo? ¿Qué características, qué piensan ustedes que debe pasar con una persona que está llena del Espíritu Santo? Sus obras, hermano, sus obras, su manera de actuar, Las obras, la manera de vivir, su comportamiento. En general manifiestan las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu. Se manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Qué otras características podrá tener una persona llena del Espíritu Santo? Entiendo que estar lleno del Espíritu Santo es estar controlado por el Espíritu Santo. O sea, dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y nosotros obramos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guíe y no bajo nuestra voluntad. Ok, muy buen punto. Estar controlados por el Espíritu Santo. Una hermana colocó acá en el chat, dijo, reflejamos a Dios como luz. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica puede tener una persona, o qué características pensamos que debe tener una persona llena del Espíritu Santo? Mansedumbre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien más que hable voluntariamente para no preguntarles? Conmigo, ¿hablan o hablan? Una de dos. Leonel, Sí, hermana. lo que pasa es que prácticamente como la palabra de Dios nos enseña que por sus frutos los conoceréis, prácticamente de eso es que tenemos que llenarnos nosotros y rebosarnos, porque si somos ramas verdaderas de Jesucristo, pues tenemos que hablar palabras del Señor y estar llenos del Espíritu Santo y no hablar, ¿cómo decir? Cosas bárbaras y cosas fastidiosas, cosas pestilenciosas, sino siempre hablar rebosados de la palabra del Señor. Ok, muy bien, hermano. Una de las cosas
que podemos tomar en cuenta es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Después de que fue lleno del Espíritu Santo, fue guiado al desierto y ahí tuvo él la fortaleza de poder resistir a las tentaciones. Ok. O sea que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, esa persona está capacitada para resistir la tentación. De pronto había formulado mal la pregunta al principio, porque el enfoque que tenía era directamente ese. Porque de pronto nosotros podemos pensar, o el enemigo nos ha hablado aquí al oído, que una persona llena del Espíritu Santo, entonces es una persona que espiritualmente está muy bien. No hay problema con esa persona porque está llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Y pues resulta que no. En uno de los dos ejemplos en los que se nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, pues dice Lucas capítulo 4, versículo 1, que Jesús después de regresar del Jordán, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Hermano Alejandro, ¿ibas a decir algo? Quería tal vez decir que eso no nos quita que no vamos a pecar nunca porque somos llenos del Espíritu Santo. Ok, eso es un buen punto. Sin embargo, si nosotros tenemos a Jesús como ejemplo, vemos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. ¿Para qué? Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir Lucas capítulo 4. Un segundito y era para que las tengamos acá. Lucas capítulo 4. Un segundito leer. Lucas capítulo 4. Ok. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes la puedan ver. Entonces dice acá. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Dónde fue? ¿Qué? Tentado. Tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que una persona llena del Espíritu Santo también puede ser tentada. El problema, hermanos, no está en la tentación. El problema está en caer en la misma. ¿Sí me hago entender? Sí. Yo no peco cuando soy tentado. No. Jesús no pecó, sí. Y fue tentado. Fue tentado, pero ¿qué hizo Jesús? Resistió. Resistió. ¿Y por qué creen ustedes que resistió? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y es que, a ver, nosotros necesitamos entender lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y cuál es el objetivo que Dios tiene con el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, cuando llenó a Jesús, llenó hasta la saciedad el ser de Jesús. A tal punto que ya Jesús no obraba por él mismo, sino por lo que el Espíritu Santo le decía que él tenía que hacer. O sea, controlado por el Espíritu Santo. Totalmente controlado por el Espíritu Santo. Un ejemplo de esto es lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 4, versículo 1, donde se nos dice que Jesús sale del río Jordán lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? ¿A dónde lo guió? Lo guió al desierto. Al desierto. ¿Y a qué lo guió al desierto? Para ser tentado. A ser tentado. Para ser tentado. Porque tenía que pasar la prueba. Nosotros necesitamos, al igual que Jesús, llenarnos del Espíritu Santo. Y llenarnos del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas.
nuestro ser físico, nuestro ser espiritual y nuestro ser emocional. Ese es el objetivo. Eso es lo que Dios tiene. Solamente que el apóstol Pablo lo dijo en otras palabras. Cuando le escribe a los Gálatas, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, ¿hasta qué? ¿Cuál es el objetivo? Hasta que Cristo sea formado. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, que el objetivo de Dios, al llenarnos del Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, no es uno diferente a qué? A formar a Cristo en nuestras propias vidas. Por eso Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. La perra. Por eso Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Yo sé que todos nosotros sabemos que Jesús, o sea, Jesús hizo algo, entre las cosas que Jesús hizo por nosotros fue que Jesús se despojó de su ser divino y enfrentó la cruz y enfrentó su vida y su ministerio como cualquiera de nosotros. El autor de Hebreos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque él nos conoce en todo, es igual a nosotros en todo, solamente que sin pecar. Si yo les pregunto a ustedes entonces, con lo que estamos estudiando, ¿cuál fue la razón por la que Jesús no pecara? Porque él sí sabía o sí supo cómo llenarse del Espíritu Santo, cómo estar controlado por el Espíritu Santo, cosa que, Porque, hermano Daniel, cosa que es lo que nosotros debemos hacer o buscar. Hermano Daniel, la pregunta es, ¿él sí sabía o él sí se dejó? Se dejó. Se dejó. Entonces, hermanos, saquémonos de la cabeza la idea de, es que Jesús no pecó. Ay, es que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, Jesús es el Hijo de Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de la persona de Jesús, la Biblia nos dice que él se despojó de eso, voluntariamente se quitó esos atributos de ser Dios para poder, ¿qué? Para enseñarnos a nosotros cómo es que se vive siendo controlado por el Espíritu Santo. O sea, ya una aclaratoria. O sea, que Jesús aquí en la tierra no fue más que ninguno de nosotros en ese sentido. Él no tenía ningún poder especial No. y era exactamente como cada uno de nosotros. Sí, es que eso es lo que dice el autor de Hebreos. Y es lo que dice Pablo en Filipenses, que Jesús no estimó, miren, el texto de Filipenses capítulo 2 dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y habiéndose despojado, se hizo siervo. Y en su condición de siervo, ¿qué hizo? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros entendemos, por lo que la Biblia dice, que Jesús, el Jesús que hizo milagros, el Jesús que sanó a la suegra de Pedro, el Jesús que resucitó a Lázaro, el Jesús que resucitó al hijo de la viuda de Naín, el Jesús que le ofreció el agua de vida eterna a la mujer samaritana, era un ser humano como ustedes y como yo. ¿Qué tenía de especial ese Jesús? ¿Qué fue lo especial? El Espíritu Santo. ¿Estaba qué? Lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando a nosotros que nos fascina mirar por el espejo retrovisor, ¿sí? Y a toda hora estamos mirando, ay no, ¿y por qué no nos parecemos a Jesús? Ay, pero es que Jesús, no, mire. La diferencia entre Jesús, usted y yo, ¿sabe cuál es? Que nosotros no hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y nosotros somos demasiado agrandados, demasiado soberbios. Díganme, hermanos, ustedes, ¿qué tenemos nosotros a qué aferrarnos para que no nos despojemos
y seamos humildes delante del Señor? Nada. Nada. ¿Y por qué no lo hacemos entonces? Por lo mismo que usted dijo, somos orgullosos, soberbios, tenemos esa humanidad de nosotros que no nos gusta reconocer muchas veces las cosas. Beatriz, vas por el camino, pero ojo, no es que tenemos esa humanidad. Venga, yo creo que la gran mayoría de nosotros acá, por los que logro ver acá en pantalla, los de acá de Colombia, los hermanos en Houston que someramente distingo, muy pocos de nosotros, es más, voy a hacer la pregunta directamente. Levánteme la mano, ¿quiénes son cristianos hace muy poco tiempo? ¿Quiénes van a la iglesia hace muy poco tiempo? Digámoslo así, un año o menos, de los que estamos acá. iPhone dice yo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene menos de un año en la iglesia? Puros veteranos. Vamos a pedir pensión. ¿Sí? Ok. En ese orden de ideas, vamos a hacer lo más difícil, la tarea más difícil del ser humano. ¿Ustedes saben qué es lo más difícil? ¿Cuál es la tarea más difícil del ser humano? Me imagino que ser lleno del Espíritu Santo. Dejar que nos controle. Vamos a dejar eso a un ladito, Daniel, por el momento. Ok. En términos generales, a la humanidad, ¿qué es lo más difícil que se le ha presentado? Obedecer. Reconocer el error, obedecer, ¿qué más? Dejar de pecar. Dejar de pecar. Perdonar. Perdonar. Pedir perdón. Pedir perdón. Despojar. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil para el ser humano? Dejar algo. Sacrificarse. No, los seres humanos nos sacrificamos por todo. Eso decimos. No, pero es real, es real. Los seres humanos se sacrifican. O sea, atravesarse la ciudad. Humillarse, hermano, humillarse. Humillarse. A veces nos humillamos ante quien no tenemos que humillarnos, lastimosamente. Ante Dios, hermano, ante Dios. Sí, Pero miren, no podemos humillar ante otras cosas, pero no ante Dios. espirituales. Escúcheme, ustedes me están dando respuestas muy de cristianos. Sí. Yo estoy hablando del ser humano en general. De ir a la iglesia. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que nunca hemos sido capaz de hacer? Leer la Biblia y seguir vivir No, hermana, hermanita, no nosotros los cristianos, estoy hablando del hombre, de la humanidad en general. ¿Qué es lo que la humanidad en general nunca ha sido capaz de hacer? Someternos a Cristo, hermano. Amoroso con sus prójimos. Reconocer a Dios. No. Dar la vida por otro. Nos damos. Dejar el dominio propio. Dejar la riqueza. Nos rendimos. Despojarse. Muy aferrados al mundo. O sea, escúcheme bien. Hacer la voluntad de Dios. Escúcheme. Aferrados al No mundo. estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de la humanidad en términos generales. Dominar el carácter. Nunca. No, hacen yoga y hacen muchas cosas para dominar el carácter. La lascivia, los pecados sexuales. No sé Por qué eso más. hay orgullo y hay mucho pecado, hermano. Reconocer a Jesucristo como hijo de Reconocer los Dios. pecados. No. Pues no Lo que no hemos podido aprender a hacer No dejan ni el siglos, en milenios de existencia de la humanidad es responsabilizarnos por nuestros actos, asumir las consecuencias de nuestros actos. Desde el jardín del Edén, Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comiera? Señor,
La mujer que usted me dio me engañó. Me dio a comer. ¿Cómo así? A ver, papito, le abrió la boca, le metió el pedazo de mango allá y le hizo así para que masticara y tragara. Pero Dios no estuvo satisfecho con la respuesta de Adán. Y le pregunta a Eva, buscando un poco más de sinceridad. De sus actos. O sea, si Buscando un poco. comete un pecado, uno tiene que asumir su responsabilidad. No, eso es lo que no hemos podido. Ser responsables, asumir. Porque siempre estamos buscando el culpable. Mi culpa. Yo hago algo por culpa del otro. Yo hago algo. ¿Usted lo hizo? Sí, pero es que aquel. No, la pregunta es si usted lo hizo. Y aquí es donde, por eso les preguntaba, ¿quién tiene menos de un año en la iglesia? Porque ¿saben qué? Mírenme muy bien. Nosotros nos estamos escudando en esto para no hacer lo que tenemos que hacer. En que somos débil de carne, supuestamente. En que somos de carne y hueso. Les voy a contar, si no sabían, Jesús era de carne y hueso. Él era de carne y hueso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús lo pudo hacer y nosotros no? Porque Jesús asumió con responsabilidad su compromiso con Dios. ¿Qué nos está faltando a nosotros? Ay, hermano, a nosotros nos falta llenarnos más con el Espíritu Santo. Pero venga, si el Espíritu Santo viene a vivir en usted el día que se bautiza, entonces, ¿cómo más quiere? ¿O cuántas veces quiere que lo bauticen? ¿Cada cuánto hay que bautizarlo? Si usted ya es. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero van, hermanos, es tan sencillo como esto. Jesús no hablaba en términos como es mi vida. ¿O sí? Hermana Lisette, ¿tienes alguna pregunta para hacer? Que vi que levantaste la mano. Lisette, ¿qué se hizo? Lisette. Bueno, yo vi que Lisette levantó la mano, pero no me contesta. A ver, nosotros necesitamos entender y hacer que no es porque estemos en un cuerpo de carne, de carne y hueso que nosotros hacemos las cosas que hacemos. Nosotros las hacemos porque simple y llanamente nosotros no nos hemos despojado. Y eso que nosotros no éramos iguales a Dios. Pero a nosotros nos fascina estar aferrados. Jesús no hablaba en términos de es mi vida. O Jesús sí habló en términos de es mi vida. No. Jesús no habló en términos de yo soy así. Es que yo soy así. O como dice la canción, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, usted es rebelde porque quiere ser rebelde. Uno es rebelde porque quiere ser rebelde. El mundo no ha hecho a nadie rebelde. ¿Sí? Sino que nosotros, en nuestro no aceptar, en nuestro no asumir nuestras responsabilidades, pues empezamos a culpar al mundo. Culpamos el árbol, culpamos el perro, culpamos al predicador, culpamos al hermano X, culpamos a la hermana Y. Y la terminamos de rodar diciendo, ay hermano, es que yo soy de carne y hueso. Ay, en serio, usted es de carne y hueso. ¿Y de Jesús de qué era? Ustedes estudiaron evidencias conmigo. ¿El Jesús humano de qué era? Cuéntenme, los quiero escuchar. ¿De qué estaba hecho el Jesús humano? De carne y hueso. Carne y hueso. ¿Iguales a quiénes? A Dios del cielo. A nosotros, hermano. A nosotros. Entonces, mire que uno en un cuerpo de carne y hueso sí puede vivir sin pecar.
sí puede vivir lleno del Espíritu Santo, en un cuerpo de carne y hueso. Hace un tiempo atrás, leía una ilustración, y créanme que desde que la leí, me causó gran impacto. En la ilustración es la historia de un joven que se arrima al predicador, o sea, se arrima a uno de los ancianos de la congregación y le dice: hermano, pues vengo a comunicarle de que me voy de la iglesia. Yo me voy de esta congregación. A lo que el anciano mira al joven y le dice: hermano, ¿y por qué? ¿Por qué se va a ir? ¿Qué le chocó? Entonces ese hermano joven dijo: anciano, con todo respeto, en esta iglesia no se siente la presencia del Espíritu Santo. En esta iglesia el Espíritu Santo no obra y por ende esta no puede ser la iglesia del Señor. El anciano lo mira y le dice: ¿y usted de dónde saca eso? ¿Por qué piensa usted así? ¿Qué es lo que nos hace falta? Entonces el joven le dice: mire, las hermanas fulana, perana, sutana, mengana se mantienen allá reunidas, hablando, murmurando, chismeando de los demás miembros de la congregación. Los hermanos que cantan en el coro, no, desafinados. Qué pena con el Señor, en serio se hacen coger vergüenza, qué vergüenza con el Señor como cantan de feo. Los hermanos que administran la ofrenda, no, eso no se sabe qué hacen con la plata. Y así, una lista larguísima. Entonces el anciano lo miró y le dijo: mijo, vamos a hacer una cosa, váyase tranquilo, no hay ningún problema. Pero quiero invitarlo a que haga algo antes de irse. Y él le dijo: ¿qué sería, hermano? Le dijo: quiero que llene un vaso con agua y le dé 3 vueltas al edificio. Y después me puedo ir tranquilo. Sí, no hay ningún problema, después se va tranquilo. Pero ojo, que la idea es que no riegues una sola gota. El tipo dijo: no, pues está fácil. Fue, cogió el vaso, lo llenó de agua y empezó. Dio las 3 vueltas, volvió y le dijo al anciano: anciano, mire, pastor, mire, el vaso con agua. Ok. Mientras estabas dando las vueltas, ¿te diste cuenta de que los hermanos del coro estaban ensayando y que estaban desafinados? Y él dijo: no, hermano, no me di cuenta. Ah, pero cuando pasaste por allá, por aquella esquinita del edificio, viste a las hermanas que estaban allá reunidas y estaban murmurando. No, hermano, la verdad no las vi. Ah. ¿Y sabes por qué pasó eso? Porque no estabas enfocado en lo que están haciendo los demás, estabas enfocado en lo que tú tenías que hacer. Eso es lo que nos está faltando a nosotros. Enfoque. Nosotros necesitamos enfocarnos bien. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Para dónde es que nosotros vamos? ¿Saben que eso suena muy bonito? Ahí sí vamos para el cielo. ¿Y cómo? ¿Y cómo vamos para el cielo? Díganme, ¿cómo es que vamos para el cielo? Ay, hermano, pero es que la gracia del Señor, sí, la gracia del Señor y la misericordia del Señor es nueva cada día, y para el Señor el día más importante es hoy. Me van a decir: ay, usted dijo que era el martes. No, el día más importante es hoy, que estamos vivos, que estamos aprendiendo esto, hermanos. Porque nosotros hoy necesitamos aprender y tomar decisiones de vida eterna. ¿Se acuerda cuando unos cuantos se le fueron a Jesús? Bueno, no se les fueron. Jesús los sacó, los echó. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuántos fue que se fueron ese día? Muchos se fueron, hermano. Y los ¿Cómo? discípulos se acercaron a decirle que se iba a permitir que esos se fueran. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesucristo les dijo: que ¿acaso quieren ir ustedes también? A ver,
Jesucristo tan grosero. Me preocupaba Jesús por las almas. Ojo, mire lo que estoy diciendo. Jesús me preocupaba por las almas. No solamente lo echó a ellos, sino que cuando los apóstoles llegaron ahí, ustedes también. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? ¿Alguien recuerda cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Iremos. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Palabra de vida eterna. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Voy a hacer una dinámica aquí en este momentico. Levánteme la mano. Mejor dicho, prendan la cámara y me levantan la mano todos los que quieren ser llenos del Espíritu Santo. Prenda la cámara. Todo el que quiera ser lleno del Espíritu Santo, prenda la cámara y levante la mano. Los veo. Los que no prendan la cámara. Ok. Todos. Bueno, Elizabeth no quiere, pero... Bueno, los hermanos que no prendieron la cámara, pero levanten la mano todo el que quiera ser. Elizabeth dice, no, ya yo estoy llena, así que no necesito. Ya estoy llena, yo ya pagué. Se le ve la confianza que tiene. Ok. Muy bonitos. Muy especiales todos. Qué chévere. Qué buenos deseos. Ahora trabajen, hagan lo que tengan que hacer. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Explíquenme. ¿Quién de ustedes es bueno en matemáticas? Más o menos. No, yo dije bueno, no más o menos. Yo digo más o menos por si hay alguien más bueno, entonces pregúntenle a él. Ok. Pero un 2 por 2 sí puedo. Raíz cuadrada de 144 12. a la enésima potencia, a la Ay, sí, elevado a la 3. Elizabeth le habla. Infinito. Infinito. Ok. Uno cómo logra ser bueno en una determinada área. Con la Practicando. Practicando. Ya, aprendiendo también, ¿no? Aprendiendo la técnica y aplicándola, y practicando. La práctica es el maestro. Estudio, aplico, ¿cierto? Sí. Si yo quiero aprender álgebra, me acuesto a dormir sobre el álgebra de Baldor. Y al otro día me levanto a presentar el examen. Y parece eche el lápiz. Y parece ¿Sabe qué va a pasar al otro día? Árabe. 0. Nada. Lo que me va a decir el profesor es, si usted sabe contar, no cuente con una notica, mijo. Así no funciona. No, pero ¿sabe qué? Va a hacer algo mejor. Como yo quiero ser muy duro, yo quiero ser muy bueno en matemáticas, voy a conseguir un atril y voy a abrir el álgebra de Baldor ahí en los casos de factorización. Y seguramente así voy a aprender factorización. Y no solamente voy a aprender factorización yo, va a aprender factorización toda mi familia y mi hija que necesita aprender factorización también. ¿Cierto que así funciona? No, si no agarro, leo la teoría, la técnica, Daniel, empiezo a desarrollarla, empiezo a interiorizarla, ¿sí? Porque en el álgebra de Baldor es muy chévere. Todos los ejemplos vienen con letras y las letras no suman. Pero después te ponen los números y ahí es donde uno se embolata. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer eso. Elizabeth, ¿qué necesita hacer uno para ser una buena enfermera? Experimentar. Experimentar. Venga, dígame usted que es mitad trabajo para no ir. ¿A cuánto habrá matado? Elizabeth, no me digas que echando a perder se aprende. Ustedes me pidieron la opinión y yo le estoy dando la verdad, no puedo mentir. A ver, María. Ay, no, cambiamos de Elizabeth. Yo por aquí voy a Ahora Elizabeth. estamos hablando de la cruda realidad. Sí. Secreto profesional. Ay, María. Ave María Purísima. Miren, hermanos, es tan simple como Se acabaron los conejos. Sí. Oye, Daniel, por eso ya casi no comen cuy en Ecuador. Ya entendí. No, claro Es que que sí. la gente cree que uno se pone el uniforme y ya es Superman. Sí. Ajá. Cada Ok. vez que estoy en Ecuador como cuy, claro. Lo único que nos va a nosotros ayudar a perfeccionarnos en cualquier área es el estudio y la práctica. No hay otra forma.
No hay otra forma. Miren, menciónenme cuál es la mejor universidad de leyes en Estados Unidos o en el mundo, si alguien la sabe. Harvard sería una de las principales. Harvard, o sea, todo el mundo piensa en Harvard. Georgetown también. Georgetown también. Vamos a suponer que yo quiero ser abogado. Suposición. Y me voy a estudiar a Harvard. Y me paso, no sé yo, 3, 4 años allá. No, leyes son solo 2 años. Bueno, 2 años. Me paso Pero en hay que Harvard tener 2 título años. ya antes. Ahí. Y ahí como puedo, respondo los exámenes y bueno, consigo unas calificaciones. Y me gradué de Harvard. ¿Eso garantiza de que sea bueno en mi labor? No. ¿No? Se las voy a comparar así, y va a ser la comparación más triste que voy a hacer. Yo puedo hacer eso en Harvard y la hermana Yaferni puede estudiar acá en Medellín en la Universidad Autónoma de las Américas. Créanme, no hay ningún abogado famoso del mundo graduado en la Universidad Autónoma de las Américas. Hasta ahora. Hasta ahora, hasta que Yaferni se gradúe. Pero si yo solamente fui a Harvard a pasear, a estar en Harvard, y no aproveché eso, No hizo nada. no hice absolutamente nada. ¿Quién puede ser mejor abogado? El que se aplica más. No es el lugar siquiera. Es lo que usted hace con lo que se le da. ¿A cuántos de ustedes les gusta el fútbol? El soccer. ¿Quién es el mejor jugador del fútbol del mundo? Melvin. Ay, no, estamos hablando de jugadores buenos. No, los buenos de verdad. Messi, Ronaldo. Cristiano. Mucho cuidado con sus Ronaldo, respuestas. Messi. Ah, bueno, la que aquí no hago examen. Ok. La pelea entre Pelé y Maradona. Ahora la más moderna, la pelea entre Messi y Cristiano. Y Cristiano. Miren, de Cristiano Ronaldo se habla mucho. Pero el tipo no patea los tiros libres como los patea, porque él simplemente un día llegó y dijo, ay, tiro libre, le voy a pegar. No. Las personas que han jugado con él, que han entrenado con él, personas cercanas a él, dicen, Cristiano Ronaldo desde que era muy joven en el Manchester United tenía una característica. Era el primero que llegaba a los entrenamientos. Era el último que se iba. Después de los entrenamientos se quedaba por lo menos entre 45 minutos y 1 hora, él solo después de todo el entrenamiento, practicando los tiros libres. Y en la tarde estaba haciendo trabajo físico. Cuando ellos se reunían, los jugadores del United se reunían en festividades de Navidad o algo así, Cristiano Ronaldo pocas veces iba. Y cuando iba, nunca se tomaba un trago, nunca se comía algo de más. ¿No se comió una bandejita paisa? No se comió una bandejita paisa. El tipo no se comió una bandejita paisa. ¿Sí? ¿Saben cómo se llama eso? Disciplina. Disciplina. ¿Y saben cuál es el resultado de la disciplina? Éxito. Ser el mejor jugador del mundo. Es ser el mejor jugador del mundo. Entonces, ¿por qué Cristiano Ronaldo triunfó y yo no? Porque yo nunca me discipliné. A usted le gusta el chicharrón. Y ven, y aparte usted se hacía detrás del arco. Sí. Toma tu chicharrón. Toma tu chicharrón. Para los que yo sé que nadie entendió, solamente ella entendió.
que con los jóvenes de la iglesia nos reuníamos todos los lunes a jugar fútbol. No había cosa más desesperante que Yaferni detrás del arco en el que uno atacaba. Esa niña ni de arquero funcionaba mejor. Pero el arco solo y le pegaba uno en el palo. Va tan horrible. No estaba Yaferni, el balón le retaba a uno y era gol. Estaba allí, no por ningún lado. Entonces, todo esto, hermanos, lo estoy trayendo para qué. La única forma de que ustedes y yo vamos a lograr ser llenos, controlados por el Espíritu Santo, se llama estudiando y practicando. Estudiando y practicando. Ay, hermano, lo que pasa es que no, hermano, yo tengo esa tentación. Estudie, practique. No, hermano, es que dominar los deseos, vean. Cuando uno estudia la tentación de Jesús, casi que la primera tentación de Jesús ni rayaba en el pecado. ¿Dónde decía la ley que había que ayunar por más de 40 días? No. Pero dice que después de 40 días Jesús empezó a sentir hambre. ¿Sí? Que era de carne y hueso. Le dio hambre también. ¿Le dio hambre? ¿Sí? Y el diablo, ¿cuál fue la primera tentación de Jesús? Pues la comida. La comida convertir le ofreció. Las Claro. piedras en pan. Las piedras en pan. Pero es que Jesús no era glotón. No, venga, es que Jesús no había acabado. Jesús no se había acabado de comer un cabrito asado. Jesús lleva 40 días sin comer. 40 días. Entonces, a ver, vámonos aquí. Ay, hermano, es que la carne es débil. Pues más débil que lo que había dado la carne de Jesús. 40 días sin comer. Para que el otro llegue a decirle que convirtiera las piedras en pan. No aguanta y no fue las piedras, incendió la roca. No. Pero ¿de dónde saca Jesús la fuerza no física para superar su hambre física? Del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. 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 ¿Cómo está su dieta espiritual? Pregúntese, no me responda. ¿Cómo está su dieta espiritual? Hermano, ¿cómo así que mi dieta espiritual? Sí. ¿Cómo está tu escuchar la palabra de Dios? O sea, te vas a nutrir con la palabra de Dios y no lees la Biblia. ¿Cómo le haces? ¿Se puede? ¿Eso se puede hacer? ¿Eso se puede lograr? Miren, hermanos, eso es tan imposible como la forma en la que yo quiero adelgazar. Porque yo quiero adelgazar sin dejar de comer y sin hacer ejercicio. ¿Alguien sabe la forma? Por favor, me dice. ¿Usted sabe cuándo va a adelgazar así? Nunca. Nunca es nunca. Si no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si yo me nutro de la palabra de Dios y que a medida que yo estudio, cada vez que yo estudio y escudriño y medito en la palabra de Dios, estoy dejando que el Espíritu Santo llene más espacios de mi vida. Pero si yo nunca hago eso, ¿cuándo voy a estar lleno del Espíritu Santo? Dígame cuándo. Nunca. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros sigamos escudándonos en, ay, es que soy de carne y hueso. Muy bien, aquí dice, pero si no hay santidad en nosotros, es imposible que el Espíritu Santo more en nosotros. Hasta nos aprendemos los versículos de memoria total. Ojo, hermanos. Esto no es de religiosidad. Esto no es
de qué tanta Biblia sabe. Es de qué tanta Biblia estás aplicando. Aplicando. ¿Cuánto estás viviendo de la vida espiritual? Porque nosotros a veces somos mutiladores de la palabra de Dios. Sí. ¿Cómo así que mutiladores de la palabra de Dios? Sí. Cuando nosotros le decimos, nos encanta leer Romanos 8, 28 en adelante, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Jóvenes, el Salmo de David, joven he sido y envejecido, y no he visto justo pasar necesidad, ni su descendencia mendigue pan, ¿sí? Entonces estamos con todos esos versículos, y todos los versículos que nos gustan, pero ¿qué de los que no me gustan? ¿Por qué no me gustan? A ver, Porque no los quiero aplicar. Entonces, nosotros, hermanos, la única forma para estar llenos del Espíritu Santo es nutrirnos de la palabra de Dios. Pasar por el desierto es indispensable, pero nosotros no queremos pasar por el desierto. Nosotros queremos estar tonificados, con músculos marcados, todo, pero no queremos ir al gimnasio. Sin tener la disciplina. Ni tener la disciplina. Para poder ser lleno del Espíritu Santo, nos tenemos que nutrir de la palabra de Dios. Y la única forma en la que nos nutrimos de la palabra de Dios es escudriñando las Escrituras. Amén. No solamente leyendo. No solamente leyendo. No solamente estudiando. No solamente estudiando. Hay que llegar al nivel de escudriñar. Al nivel de vivir. Y de meditar. sentir. De sentir. ¿Sí? Y meditar día y noche. Entonces, ¿la solución está en manos de quién? De nosotros. Yes. De nosotros. Es mi responsabilidad, es mi problema. Voy a hacer una bien herodiana. En este momentico voy a hacer una bien herodiana. Me voy a lavar las manos. Porque el día del juicio final, cuando nos pregunten por esto, nosotros 32 ya sabemos. Vamos a tener excusa. ¿Sí? Cada uno de nosotros va a tener que responder por lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La única forma, hermanos, de obedecer, porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al griego, también al griego, al judío, Romanos 1:16. Muy bien. Eso hace parte. Y ojo, hermanos, ojo, que nosotros podemos estar haciendo cosas de las cuales nosotros creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y no. Yo puedo enseñar la Biblia. Yo puedo predicar. Y estar lejos de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Y no ser salvo. Estar lejos de... Si no estoy cumpliendo la voluntad de Dios, no voy a ser salvo. ¿Qué me motiva? ¿Qué es tu motivación? Ahorita el hermano Daniel decía, no, sacrificarnos. Yo decía que sí, los seres humanos nos sacrificamos por unas bobadas, pero nos sacrificamos. Si de sacrificio se trata, pregúntele a los barristas en Sudamérica cómo viajan de Colombia a Chile con 2 pesos en el bolsillo, 15 días caminando para ir a ver un equipo de fútbol. Eso es sacrificio. No sirve de mucho, pero es sacrificio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos está motivando? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? Realmente, a veces, hermanos, en serio, de corazón se los digo, me da tristeza cuando escucho hermanos que todavía dicen, haga lo que le diga la conciencia. No hay que haga lo que le diga la conciencia. Un cristiano no hace lo que le diga la conciencia. Un cristiano hace lo que Dios dice que tiene que hacer. ¿O no es así? Sí, porque la conciencia se puede cauterizar. ¿No?
Es muy cierto, la conciencia puede cauterizar, pero la Biblia, cuando la transfiguración, la nube que tapó a Jesús, ¿cierto? Muchas gracias, no sé quién colocó, gracias hermano Néstor, es con mucho gusto, aprendemos mucho todos reunidos, esa es la idea. Recuerden en Marcos, cuando la transfiguración, la nube y la voz de la nube, ¿qué dijo? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hagan lo que les diga la conciencia. La rima y todo. ¿No? ¿Cierto que no? A él oír. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos dando esos tan buenos consejos? Haga lo que le dicte su corazón. Mire los consejos de los cristianos. Hermano, haga lo que le dicte su corazón. Y Jeremías dice, engañoso es el corazón más que y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y nosotros le estamos diciendo a los hermanos, ay, haga lo que le diga su corazón. O sea, déjese engañar. Hermano, haga lo que su conciencia le diga. Y yo puedo cauterizar la conciencia con el pecado. Esos son nuestros consejos. ¿Y por qué? ¿Acaso el consejo no es más simple? Hermano, haga lo que Jesús le diga. No hay forma, hermanitos, en serio, ya sé que estoy cansado con eso, pero no hay forma de ser lleno del Espíritu Santo. Si usted el domingo por la mañana, cuando se va a ir por la iglesia, para el local, para la reunión, para el edificio, está gritando y preguntando que dónde está la Biblia. Oiga, ¿dónde está mi Biblia? Pues créeme que si le utilizaras un poquitico más, supieras. ¿O acaso uno llega a preguntar, hey, ¿dónde está mi cepillo de dientes? No, usted sabe dónde dejó el cepillo de dientes. ¿Por qué? Porque lo usa todos los días. ¿Por qué llegamos a preguntar dónde está la Biblia? O sea, llegamos a casa el domingo, soltamos la Biblia hasta el domingo por la mañana. Ay, ¿verdad que vamos para la iglesia? Hey, ¿verdad que hay que llevar Biblia? Sí. Por eso, gracias a Dios, pues, al menos tenemos la aplicación de la Biblia para descargarla en el celular. Ya que no nos despegamos del celular, pues utilicemos el celular para algo chévere, leer la Biblia, ¿no? Miren, son facilidades que tenemos, hermanos, en serio. Entonces, si nosotros, a partir de hoy, no nos empezamos a llenar del Espíritu Santo, es simple y llanamente porque no queremos, no porque no hayan los medios. La próxima clase, Dios mediante, vamos a empezar a hablar del poder del Espíritu Santo, que obró en Jesús y que es el mismo poder que obró durante el establecimiento de la iglesia. Vamos a entender por qué, cuál fue la razón fundamental del poder del Espíritu Santo y dónde terminó, porque nosotros hoy no tenemos ese mismo poder del Espíritu Santo. ¿De acuerdo, mis hermanos? Muchas gracias, Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, si es fácil, me la hacen. Si no, ahí está el hermano Daniel, ahí está el hermano Alejandro y el hermano José Vázquez. No, la pregunta te la voy a hacer yo. No. O sea, primeramente, dígale, hermano Alejandro. Quiero dar gracias, primeramente, gracias, hermano, por esta clase y por lo que